Los números decimales, bueno, los usamos todos los días, casi sin darnos cuenta. Pero, ¿qué pasaría si les dijera que una pequeña cifra después de la coma puede ser la diferencia entre estar a salvo o en peligro? Hoy vamos a ver justo eso, cómo la precisión decimal es clave en decisiones que afectan nuestra salud y sí, también el futuro del planeta. A ver, pensemos en esto por un momento. Redondear un número parece algo inofensivo, ¿no? Una manera rápida de simplificar las cosas. ¿Qué podría salir mal si, por ejemplo, cambiamos un 3.2 por un simple 3? Pues aunque no lo parezca, esa pequeña simplificación puede esconder información importantísima. En algunos contextos, esa cifra, ese numerito después de la coma, es la delgada línea que separa una decisión correcta de un riesgo muy, pero muy real. Y para que quede claro, vamos a ver 3 ejemplos concretos. Ok, nuestro primer ejemplo es algo que nos involucra a todos, el aire que respiramos. Y aquí, las mediciones ambientales dependen de una precisión extrema para mantenernos seguros. Para saber si el aire está contaminado, los expertos miden algo llamado partículas PM2.5. Son partículas pero tan pequeñas que son invisibles, pero pueden ser muy peligrosas si las respiramos. La cantidad de estas partículas define si es seguro salir a la calle o no. Ahora, miren esta tabla, muestra datos reales de cómo se clasifica la calidad del aire. La ciudad A, por ejemplo, con 12,4, tiene un aire bueno, pero fíjense en la ciudad C, con 55,1, ya entra en una categoría de riesgo. Son justamente los decimales los que marcan esas fronteras tan importantes. Ahora, quiero que vean este número, más 0,1. Parece nada, ¿verdad? Es una cantidad tan pequeña que sería facilísimo ignorarla o redondearla y listo. Pero la realidad es otra. Resulta que un aumento constante de apenas 0,1 microgramos por metro cúbico es suficiente para disparar los problemas respiratorios en los niños. Ese decimal no es solo un número. Es una señal de alerta temprana que no podemos ignorar. Muy bien. Ahora pasemos del aire que compartimos a algo mucho más personal, nuestra propia salud. Y en medicina, la precisión decimal no es solo importante, es literalmente vital. Cuando nos hacemos un análisis de sangre, por ejemplo, los resultados se comparan con unos valores de referencia. Estos son los rangos que se consideran saludables y casi siempre, pero casi siempre, se expresan con decimales. Miren este caso. El rango normal de magnesio en sangre va de 1,7 a 2,2. El resultado de este paciente fue 1,65. Por apenas 5 centésimas está fuera del rango. Si un médico redondeara ese 1,65 a 1,7, podría pasar por alto una deficiencia que necesita tratamiento. Y esto nos lleva a un punto fundamental. En medicina, redondear puede llevar a un diagnóstico equivocado, o peor aún, a no tener un diagnóstico. Aquí, cada cifra, cada decimal, cuenta. La precisión no es una opción, es una necesidad que, sin exagerar, puede salvar vidas. Y ahora vamos a ampliar la perspectiva. Pasemos de nuestra salud a la salud del planeta entero, porque los decimales también son clave para entender los grandes cambios a escala global y a muy, muy largo plazo. Tomemos este dato que es real. El nivel del mar ha estado subiendo un promedio de 3.2 milímetros por año. Otra vez nos encontramos con un número que parece pequeño, pero con un decimal que lo es todo. ¿Y qué pasaría si, para simplificar los cálculos, dijéramos que el aumento es de 3 milímetros al año? Nos comemos ese 0,2. Parece una diferencia mínima, pero el efecto de este redondeo se va acumulando con el tiempo. Así que hagámonos la pregunta del millón. ¿Cuánto impacto tiene esa pequeña diferencia de 0,2 milímetros si la proyectamos a lo largo de un siglo entero? La respuesta es 20 milímetros, o lo que es lo mismo, 2 centímetros. Y quizá 2 centímetros no suene a mucho, pero ojo, para los ingenieros que planifican las defensas costeras o los científicos que protegen ecosistemas, 2 centímetros de error es una diferencia abismal. Significa subestimar gravemente el riesgo al que nos enfrentamos.
Entonces, el punto central de todo esto es que cada vez que redondeamos en situaciones críticas, no estamos simplificando. Lo que realmente estamos haciendo es perder información súper valiosa. Como acabamos de ver, ignorar los decimales nos llevó a subestimar un riesgo para la salud de los niños, a un posible diagnóstico médico incorrecto y a una proyección climática imprecisa. En cada uno de estos casos, la información que perdimos era, de verdad, fundamental. Y esto nos deja con una última reflexión. La próxima vez que veamos un número decimal en un informe importante, recordemos el poder que se esconde en esas pequeñas cifras. Y pensemos, al simplificar, al redondear, ¿qué otra información crítica podríamos estar perdiendo sin siquiera darnos cuenta?